el contexto del acuerdo con el FMI con la finalidad de analizar la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Los invitados en esta tarde para el webinar son el economista Julien Renaud, representante residente ante el Ecuador del FMI, y el economista José Lo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía y Política. El evento será moderado por Francisco Mendoza y el economista Cristian Albuca, catedrático de la PUCE, estará encargado de dar las conclusiones del evento. Julien Renaud es el actual representante residente por Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional, es doctor en Economía en la Escuela de Economía de París, de la Universidad de París, y se desempeñó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como jefe interino de la Oficina de México y Chile del Departamento de Economía. También estuvo en la Subdivisión de Estudios del país, además fue miembro del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Central Europeo. José Lo Andrade es graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral con el título de economista, es candidato a PhD actualmente en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Posee un máster en Economía de la Escuela Austriaca obtenido en la misma universidad. Es egresado del Máster de Economía y Dirección de Empresas del ESPOL y actualmente es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este momento les voy a dejar la palabra a Francisco Mendoza, que será la persona encargada de dirigir este evento. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Joselo, Julián, por el tiempo destinado a este conversatorio y por compartir sus ideas sobre lo que Estefanía ya bien mencionó, que es tratar las perspectivas económicas o la perspectiva económica del Ecuador, el panorama económico del Ecuador, tras la firma de esta nueva carta de intención, de este nuevo acuerdo, y ver qué le espera al Ecuador, hacia dónde vamos, qué camino vamos a transitar, y para eso justamente tenemos a Joselo y a Julián, que nos van a dar sus perspectivas. Yo quisiera arrancar con Joselo. Joselo, no quisiera extenderme yo, más bien quiero que ustedes sean quienes hablen, que nos den sus primeras impresiones. Esto lo vamos a manejar con una exposición inicial de cada uno de ustedes, tanto de Joselo como Julián. Algo breve, a simples rasgos, de qué se trata este nuevo acuerdo, cómo lo ven y qué plantea eso para el Ecuador. Y sobre todo algo particular que quiero también que los dos traten, y es cómo llegamos a este momento. Cómo el Ecuador llega a este momento, qué significa este nuevo acuerdo y cómo vemos el futuro para el Ecuador tras este acuerdo que se ha firmado recientemente. Así que, José, bienvenido. Tus primeras impresiones, por favor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Francisco, y a las personas que han hecho posible este evento. Me siento muy honrado de compartir este foro junto al representante del Fondo Monetario Internacional. Yo quisiera empezar tratando de que la gente visualice cómo llegamos a este momento. Como dices tú, estoy compartiendo una imagen que habla del gasto público, de la evolución del gasto público, un periodo más o menos 2000-2020, ¿ya? Y como pueden ustedes observar, pues previo al 2007, momento en que Rafael Correa llega a la presidencia, pues el gasto público se mantenía relativamente bajo. Sin embargo, si pueden visualizar bien en el tramo que se encuentra sombreado entre gris y amarillo, a partir del 2007 el gasto público evolucionó de una manera significativa, manteniéndose en niveles elevados a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que vale la pena resaltar que la evolución del gasto público elevado le siguió la pista al incremento del precio del barril de petróleo, lo cual generó pues una especie de fenómeno dentro del Ecuador que dio lugar a que un gasto permanente, gasto de nómina, gasto corriente que se lleva adelante por el lado del sector público, sea financiado por un gasto extraordinario, un gasto temporal, un gasto contingente, que escapaba de las manos del control económico, del control político, económico del gobierno anterior. Es decir, cuando hubo un boom petrolero años atrás, este fue acompañado por el incremento del gasto público, y lamentablemente una vez que el boom petrolero terminó, pues como podemos incluso observar en el gráfico que les mostré, comienza también un momento de inflexión en dicho gasto, un momento de inflexión poco significativo, pero sin embargo que muestra que las circunstancias en el Ecuador se complicaron, ¿no? Yo creo que en el gobierno anterior fueron muy responsables en el manejo del gasto público, y hoy por hoy estamos pagando parte de esa irresponsabilidad que podemos ir
conversando a lo largo de este programa con mayor detalle. Muchas gracias, Joselo. Es un análisis muy puntual, muy conciso sobre la situación del Ecuador que nos encontró en esta situación, en este momento económico y lo que se va a venir. Julián, quisiera ver la posibilidad de que tú nos comentes brevemente, de manera inicial, cómo ves el acuerdo justamente de la institución que tú representas con el Ecuador. ¿En qué situación encontraron al Ecuador y qué representa este acuerdo para el Ecuador a futuro? Sobre todo económicamente hablando, y después, si estás de acuerdo, entraremos en cada uno de los 3 ejes grandes que plantea este acuerdo, que son transparencia, dolarización y la deuda pública. Así que, Julián, si estás por ahí y nos das tus primeras impresiones sobre este acuerdo y cómo ves al Ecuador de cara al futuro. Gracias, Francisco, y un saludo a todos los que están conectados en este momento. Bueno, yo creo que hay que ver un poquito cuál es la coyuntura internacional, ¿no? En primer lugar, enfocándonos a nivel mundial, esta crisis del COVID que estamos viviendo es una crisis sin precedentes. Es decir, la pandemia tiene un impacto económico y social sin precedentes que no hemos visto en nuestra vida, ¿no? Cuando la economía mundial normalmente crece alrededor del 3% por año, las proyecciones del Fondo Monetario para este año es una recesión de casi 5% del PIB. Esta semana se va a revisar las cifras, pero básicamente estamos en octubre, casi al final del año, no vamos a tener, digamos, una revisión muy grande. Para darle contexto, en la última gran crisis financiera de 2008-2009, la recesión fue de menos 0,1% del PIB. Entonces, es una crisis bastante. Se está intentando reconectar Julián en este momento. Ahí está. ¿Sí me oyes? Sí, perfecto, Julián. Perdona, sí se me fue un poquito el señal. Perdona. No te preocupes. Entonces, es un impacto con consecuencias económicas de parte de la demanda y de la oferta dramáticas. Ahora, cuando nos enfocamos del globo hasta la región Latinoamérica, desafortunadamente, la región es la más afectada por la pandemia en este momento. La pandemia, niveles de contagiones fueron bastante fuertes en Europa al inicio del año, pero lo que hemos visto es en Latinoamérica una contagión muy fuerte, tasas de morbilidad muy altas y al final medidas muy fuertes en términos de confinamiento que tuvieron bastante efecto sobre las economías, ¿no? Entonces, nuestra previsión para este año es menos 5% del crecimiento del PIB para el mundo, menos 9% para la región, y Ecuador, al dentro de eso, si pasamos del mundo, la región a Ecuador, Ecuador, la previsión para este año, la proyección es de crecimiento del alrededor de menos 10, menos 11%, y eso hace que básicamente Ecuador también es parte de los países más afectados por la pandemia, luego es de los más afectados en términos económicos y social, por varias razones, ¿no? La primera es que la pandemia fue muy fuerte en Ecuador, entonces las medidas de confinamiento fueron muy fuertes también y eso básicamente hizo que la demanda se cayó muy fuerte y interrumpió básicamente también de la parte de la oferta del sistema productivo a la interrupción. Luego, también el impacto económico es muy fuerte porque Ecuador es uno de los países que depende más del petróleo en la región, ¿no? Y eso hace básicamente que no solamente la economía es afectada del lado económico, también tiene un impacto social porque muchas personas pierden el empleo o caen en la pobreza, pero tiene un impacto fiscal bastante fuerte.
Y eso hay que relacionarlo también con cuál es la capacidad del Estado, del sector público, de apoyar la economía, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, es que en los países en la región, el estímulo fiscal, es decir, la capacidad de los gobiernos de apoyar a la economía y a los ciudadanos, es relativamente alta. El promedio del estímulo fiscal en la región es del 8% del PIB. Y Ecuador, como se mencionó al inicio de la presentación, entró en esta crisis con con debilidades en la economía y en las cuentas fiscales. Y eso hace que básicamente Ecuador no tiene espacio fiscal, no hay ahorros, entonces la capacidad del gobierno de apoyar la economía es relativamente constreñida, ¿no? Al final, el estímulo, el paquete de apoyo aquí está alrededor en Ecuador del 1.5%, cuando justamente en la región se puede gastar hasta el 8%. Y eso básicamente hace también que el impacto económico es fuerte por el nivel de pandemia, por ser dependiente del petróleo, pero al final también el impacto se siente más que en otros países porque no hay esta capacidad del gobierno de apoyar a la economía. Y eso básicamente hace que el resultado son brechas de financiamiento importantes, ¿no? En el corto plazo, el gobierno logró renegociar sus bonos internacionales externos y eso es un alivio a la situación fiscal, a los problemas de liquidez, pero con una caída bastante fuerte de los ingresos y del otro lado, esta necesidad de apoyar a la economía, al sector de salud, etcétera, eso genera nuevos gastos. Entonces, la situación del balance, digamos, del sector público, hay mucha tensión y hubo mucha tensión en términos de liquidez. Y esto, como lo mencioné, abrió unas brechas de financiamiento importantes para este año. Si comparamos, por ejemplo, el déficit del año pasado del sector público no financiero y el déficit que se proyecta este año es un incremento de 5.000 millones de dólares, cuando realmente dentro del programa anterior, lo que se esperaba en este año, sin pandemia obviamente, era justamente una reducción del déficit. Al final, básicamente el gobierno, por la crisis, la crisis de la pandemia directa, pero también por la caída del precio del petróleo, la proyección es que el gobierno pierde casi 8% del PIB, 8.000 millones de dólares de ingresos. Y eso es bastante fuerte. Es una crisis, como lo mencioné, sin precedente, y el impacto fiscal también es sin precedente. Y eso hace que básicamente el déficit se va a incrementar y al mismo tiempo hay menos capacidad de financiar este déficit, ¿no? Eso es básicamente la situación, ¿no? Lo que tiene que enfrentar el país en este momento. Y ahora, dentro de este entorno complicado, el gobierno básicamente pidió un apoyo financiero al Fondo Monetario. El año pasado pidieron un apoyo también financiero, se firmó un programa en el marzo de 2019. Con la pandemia, básicamente lo que se buscó es continuar este programa que tiene el gobierno, pero adaptarlo a la nueva realidad económica y social en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del gobierno dentro de este programa? En primer lugar, en el corto plazo, lo que se busca es apoyar a la población. Las proyecciones del PNUD, por ejemplo, es que se van a incrementar de manera drástica el número de ecuatorianos que caen en la pobreza. Antes de la pandemia había alrededor de 4,5 millones personas ecuatorianas en situación vulnerables y con el efecto de la pandemia la proyección es que se incrementaría hasta el 6,5 millones. Es decir, un aumento muy fuerte. Entonces, en el corto plazo, el objetivo es salvar vidas, obviamente, apoyar a la salud, pero también apoyar a estas personas que van a perder empleo o que van a caer en la pobreza.
Y eso es el objetivo en el corto plazo. En el medio plazo, obviamente, como lo mencioné, Ecuador entró en esta crisis con cuentas fiscales había debilidades. El déficit se va a incrementar por el efecto de la pandemia. Entonces, en el futuro, esta preocupación, esta necesidad de tener cuentas fiscales sostenibles va a ser más importante, pero obviamente hay que pensar en esta dinámica con la recuperación económica, ¿no? Este año el déficit se va a incrementar porque hay una crisis grave. Esperamos que haya una recuperación en 2021 y cuando se recupera la economía, el gobierno debería básicamente cambiar, como se dice, cambiar de velocidad y empezar una consolidación fiscal. Lo que se busca también en el dentro del programa es fortalecer los marcos fiscales con reformas, por ejemplo, en compras por gobernanza y la transparencia. Y aquí hay un tema muy importante que el gobierno está muy comprometido y está dentro del programa, que es avances en términos de lucha contra la corrupción. Adentro del programa también lo que se busca es fortalecer el marco institucional del Banco Central. Aquí el objetivo es fortalecer la dolarización, tener un Banco Central que tiene autonomía en sus decisiones de políticas económicas y tiene un nivel de gobernanza y de transparencia más alta, con el objetivo, lo repito, de sostener la dolarización y limitar, por ejemplo, el financiamiento del déficit público con recursos internacionales, con las reservas internacionales. Y luego, para terminar en términos de objetivos del programa, lo que se busca también es salvaguardar la estabilidad financiera. Lo que hemos visto es que el sistema financiero ecuatoriano es sólido, hay liquidez. Obviamente con la crisis económica el impacto se reduce el crédito y los depósitos también, pero se reduce, digamos, más el crédito que los depósitos. Así que el sistema está en un buen nivel de salud. Pero hay que reforzar un poquito la coordinación entre los diferentes actores de supervisión y también se necesita un enfoque en desarrollar el sector financiero, porque el sector financiero sigue muy cerrado, muy pequeño, y sabemos que un sector financiero más desarrollado permite también sostener un nivel de crecimiento más importante. Entonces, básicamente, esos son los objetivos del programa. Yo sé que hay mucha discusión sobre cuál es, por ejemplo, las medidas para consolidar las cuentas fiscales, las medidas optimales. Dentro del informe, del programa, básicamente el objetivo final es cumplir con las metas fiscales. Y eso significa que básicamente el objetivo final es llegar a un 50% del PIB de deuda sobre el PIB en 2025. Y con eso lo que se planteó es un camino equilibrado entre medidas tributarias y medidas de gastos para lograr ese objetivo. Sería, dado las circunstancias, como lo repito, y esta crisis presente, será básicamente la agenda de la nueva administración que entraría, que empezará ya a gobernar en mayo del próximo año. Pero es importante mencionar que está esta necesidad, se logra que el objetivo es básicamente cuentas fiscales más sostenibles, y eso para acabar con la crisis fiscal y para permitir más inversión productiva dentro del país, ¿no? Lo que se paga en interés de la deuda son recursos que no se pueden gastar de manera productiva en el país. Entonces, es un logro importante para el país. Termino con características un poquito del nuevo programa, porque es importante mencionar que es un programa con un nivel de acceso excepcional. El Fondo Monetario fue creado en 1944
por 44 países, dentro de cuyos países Ecuador es un miembro también fundador, es importante mencionarlo. Básicamente, normalmente, el otro del fondo es un fondo que ahora está con 189 países y que se creó básicamente para asegurar más coordinación y más estabilidad monetaria y financiera internacional. Y el objetivo cuando hay una crisis como la que estamos viviendo es justamente entre miembros se pueden prestar financiamiento cuando es necesario. Y normalmente cada país tiene un acceso en términos de su cuota. Y en tiempos normales Ecuador tiene acceso a 1.400 millones de dólares por año, pero este programa por 27 meses está en un nivel de financiamiento de 6.500 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones de dólares son para 2020 para atender la crisis en este momento en el corto plazo. Es importante mencionar también que es un programa de 27 meses, porque el objetivo es justamente asegurar al país, sino a este gobierno, pero también al próximo, de no tener problemas de financiamiento. En las proyecciones no hay gap de financiamiento del déficit de este año, entonces se puede financiar todo el déficit con este financiamiento y en 2021 también. Y eso es importante porque el nuevo gobierno que va a entrar con una situación complicada, pero por lo menos no va a tener problemas de financiamiento para 2021, es importante mencionar. Termino tal vez con unas características también del préstamo. Es una tasa muy baja, 2.9%, y es con una duración de 10 años. Los primeros 4 años y medio no se paga ni capital ni interés, es decir, es un periodo de gracia de 4 años y medio. Y eso también es importante porque cuando estamos hablando del peso de la deuda, que no hay que endeudarse mucho, aquí es un préstamo del Fondo Monetario, es decir, es de los más baratos que puede acceder el país, y también tiene un periodo de gracia que permite justamente en el corto plazo, mientras el país está en dificultades, pues le permite no incrementar el costo de deuda. Tal vez con eso termino, Francisco, para la introducción. Julián, muchísimas gracias. Realmente clara la presentación. Nos has manifestado los objetivos en el corto, mediano y largo plazo del programa del FMI. En cada objetivo nos has dado muchas luces de lo que abarca el programa. En el corto plazo es tratar a la gente que necesita el apoyo ya, sobre todo por el aumento de la pobreza. A mediano plazo tenemos un reajuste fiscal, hacer de las cuentas fiscales sostenibles, fortalecer el marco fiscal y en el largo plazo garantizar una estabilidad financiera y el desarrollo del sector financiero también, con el objetivo final y macro quizás de cumplir la meta fiscal última, por así decirlo, que es reducir el nivel de deuda del país al 50% del PIB o menos para 2025. Así que la exposición ha estado muy claro, Julián, te agradecemos mucho y obviamente vamos a tratar algunos puntos de lo que has mencionado. Joselo, no quiero imponer absolutamente nada, pero sí quiero hacerte una pregunta de lo que ha dicho Julián, porque a mí me queda una duda. Estamos en un momento en el que hay que potenciar la prestación de servicios públicos a los más necesitados, ¿no es cierto? Con un Estado que no tiene dinero en este momento para dar esas prestaciones y por ende nos tenemos que endeudar. Y también mencionaba Julián que hay que reactivar las inversiones y hay que hacer al país atractivo para que por cuenta propia también, no dependiendo de terceros, pues se generen ingresos que en este momento no existen. La pregunta y quizás más complicada es cómo podemos empezar a pavimentar el camino que viene a futuro para ir equilibrando esas cuentas y que el Ecuador también genere esos ingresos tan necesarios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero coincido con muchas de las cosas mencionadas por Julián. Sin embargo, hay algunas cosas que considero son importantes y que se tienen que señalar en este instante, ¿no?
En efecto, nosotros enfrentamos esta crisis con un déficit ya recurrente, ¿no? O sea, nunca hemos sido ordenados en lo que a las cuentas fiscales se refiere, y ese es un problema sistémico de la economía ecuatoriana en general. Segundo, es señalar la importancia del ahorro, ¿ya? El superávit es exactamente lo contrario, y los superávits se pagan de una u otra forma, los déficits se pagan de una u otra forma en algún momento a través de impuestos más altos. Entonces debemos ordenar las finanzas públicas, sí, ¿ya? Pero también tenemos que tener como meta, al menos de mediano y largo plazo, con ahorros para potenciales problemas que la vida depara. De la misma manera que lo hace una familia, lo tiene que hacer el sector público, puesto que si hubiésemos tenido algún tipo de ahorro, superávit fiscal, hubiésemos enfrentado de mejor manera estas circunstancias. Y esta es una lección importante. La otra, en realidad, habla de la dependencia de nuestra economía con respecto al tema del petróleo. Es muy cierto, nosotros debemos dejar de depender del petróleo, y para eso debemos diversificar el portafolio de exportaciones o aquel portafolio que nos permite traer más divisas al Ecuador. Y en ese sentido, pues necesitamos hacer unas reformas adicionales a la reforma del saneamiento fiscal, a la reforma de ordenar las finanzas públicas. Desde luego que hay que hacerlo. Sin embargo, en cierto modo esto se ha convertido como en la agenda del Ecuador, cuando la agenda del Ecuador tiene que ser, sí, componer las finanzas públicas, mejorando la calidad del gasto para poder atender precisamente las necesidades que ahora se vuelven más apremiantes, es decir, las necesidades del tema de salud, ¿ya? Pero para ello, pues para poder salir del problema de manera sostenible, de manera adecuada, de manera que de alguna manera el impacto de este sacrificio fiscal se vea mitigado, lo que necesitamos es hacer crecer la economía, ¿ya? Para hacer crecer nuestra economía debemos poner en marcha. Y para ponerla en marcha, pues hay que hacer algunas reformas concomitantes a la reestructuración de la deuda, concomitantes al saneamiento de las finanzas públicas. Obviamente, mencionaba, necesitamos más divisas. La dolarización, muchos dicen, se sostiene con más dólares, pero lo cierto es que nosotros podemos sacarle provecho a esta dolarización, ¿ya? A través de un sistema financiero más integrado que traiga capitales al país. Nosotros podemos tener una reforma laboral que es necesaria, puesto que nosotros tenemos altos costos de contratación y los salarios en realidad no están totalmente adecuados a la realidad económica, y para ello necesitamos una reforma laboral que le permita al empresariado adaptarse a estas nuevas circunstancias. También necesitamos traer más divisas, integrándonos comercialmente al resto de las economías, es decir, poner nuestros productos en el extranjero y adicional, con acuerdos comerciales que les permiten al Ecuador traer bienes de capital a más bajo precio, producir más barato, de tal manera que podamos ser mucho más competitivos y nuestros niveles de productividad nos permitan, a su vez, en estos mercados internacionales, traer más divisas. O sea, lo cierto es que nos encontramos ante un problema, es real, pero parte del problema que estamos atravesando es que desde las finanzas públicas se están transmitiendo los grandes problemas hacia el Ecuador o hacia el sector productivo. Si nosotros hubiésemos tenido un sistema diferente, o si no hubiésemos tenido este desorden fiscal a lo largo de estos años, nosotros pues tranquilamente tendríamos otra forma de abordar la crisis que tenemos. Ahora, yo le podría decir a Julián, lo hago de manera cortés, y como ejemplo nomás, si en este momento tú, Julián, o tú, Francisco, perdiesen sus ingresos producto de, no sé, de que la empresa para la que trabajan cierra, ¿ustedes estarían dispuestos a reducir en al menos un 10% su nivel de gasto? Yo creo que la respuesta lógica es sí. O sea, si acabo de perder mi ingreso fuerte o el ingreso de mi familia, reducir en un 10% el gasto al que estaba acostumbrado es razonable. Y el mismo tipo de renunciamiento tiene que hacer el sector público. O sea, si las finanzas públicas o el presupuesto en algún momento ha demandado cerca de 35.000 millones de dólares, si redujésemos de alguna manera, siendo más eficientes y ordenando mejor esta calidad del gasto, podríamos de repente tener 3.500 millones de dólares que bien se necesitan y que de otra manera pues serían traídos del extranjero a través de préstamos. Coincido en
las ventajas que puede tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el muy corto plazo, ya me parece que ante las circunstancias es saludable dicho acuerdo. Sin embargo, también hay que anotar que los problemas que nos han hecho llegar al Fondo Monetario en este momento han sido problemas que generamos acá en casa. Y para no tener estos problemas recurrentes, debemos sí, de una vez, ordenar las finanzas públicas y adicional, como mencioné, perder dependencia del petróleo a través de más acuerdos comerciales que nos permitan traer más divisas, hacer más competitivo al país, arreglando el tema laboral, porque la verdad es que es muy difícil hacer negocios en Ecuador. Y en suma, emprender una serie de reformas adicionales que pongan en marcha la economía. Caso contrario, lo que vamos a tener es una especie de juego de suma cero en el cual el arreglo de las finanzas públicas lo va a pagar enteramente el sector privado, cuando podríamos hacer que la economía crezca para que, como resultado de un crecimiento económico y de más actividad comercial, pues el gobierno ecuatoriano también vea aliviadas sus finanzas. Eso en general. Gracias, gracias José. Yo creo que también has dado con muchos puntos para que el Ecuador pueda superar esto, no solamente con ayuda externa, sino también poniendo en orden la casa y empezando a pensar en la empresa. Julián, particularmente a mí me preocupan algunos temas del acuerdo, no el acuerdo como tal. El acuerdo creo que es necesario, como dice Joselo, y espero igual, quiero transmitir esta inquietud con todo el respeto, pero a mí me preocupa particularmente, y creo que estoy transmitiendo la preocupación de muchas personas, febrero del 2021, cuando exista la primera vuelta en las elecciones, y posteriormente la segunda vuelta, si no me equivoco, en el mes de abril, que terminará con un nuevo gobierno en mayo. En el fondo, tú como representante mencionaste que la ayuda del fondo estará independientemente del gobierno que venga en mayo. ¿Qué tan real es esta posibilidad, entendiendo que hay 3 candidatos fuertes, de los cuales uno entiendo yo que tiene más afinidad con las políticas quizás o sugerencias del FMI, y otros 2 que ven a esta institución como algo no deseado en el país? Entonces, ¿qué garantías podemos tener realmente que la casa se va a ordenar puertas adentro, independientemente del gobierno que venga? Gracias por la pregunta. Mira, cada vez que un programa del FMI contiene dentro del programa una elección general, como es el caso en Ecuador, parte de los requisitos que se necesita dentro del fondo, como nuestras reglas internas, es justamente abrir un diálogo con los candidatos. En Ecuador nos acercamos de varios candidatos, de los que representan intenciones de votos por lo menos el 80% más de las intenciones. Es importante mencionar que en este momento la gran mayoría de los ecuatorianos todavía no saben para quién van a votar. Entonces hay mucha incertidumbre aquí. Pero por lo menos de nuestro lado, cada vez que hay un programa con esta particularidad de tener elecciones en el medio, tenemos este acercamiento. Pero les voy a decir, más allá de las elecciones, lo que tratamos de hacer es tener un diálogo constante con todos los actores de la sociedad. Tenemos diálogo constante con la sociedad civil. Obviamente el gobierno es un otro punto de entrada, pero tenemos analistas, economistas, la academia, y por eso estoy aquí en el país, porque cuando hay un programa, lo que buscamos es justamente abrir este diálogo y poder tenerlo de manera fluida en el tiempo. Lo mencionaste, de los candidatos, básicamente de los 5 con los cuales nos acercamos, un candidato no quiso juntarse con nosotros, pero los demás se juntaron con nosotros. La verdad es que hemos tenido un diálogo muy abierto. Yo creo que hay un reconocimiento ahora que el Fondo Monetario primero ha cambiado. Cuando vemos las últimas décadas,
en eso que, por ejemplo, algo que ahora el Fondo Monetario toma mucho en cuenta, y es una evolución también, es por el resultado de una evolución en los países miembros, ¿no? Es que no podemos tener un crecimiento sólido y sostenible si no es compartido. Entonces, en el fondo, ahora en los programas también hay esta dimensión del gasto social importante y de la redistribución de las riquezas para asegurar que es un crecimiento igual, que se comparte el crecimiento. Y eso, ¿por qué? Porque básicamente lo mencionó, si el crecimiento no es compartido, sino todo el sector de la sociedad crecen al mismo tiempo, eso no permite tener un crecimiento sostenible y tiene efectos macroeconómicos importantes, ¿no? Eso es importante. Creo que también hay un reconocimiento en el corto plazo por el efecto de la pandemia que el Fondo Monetario Internacional, y apoyado también con otros multilaterales como los bancos de desarrollo, lograron apoyar los países de manera muy rápida y con mucho financiamiento cuando justo lo necesitaban más. Recuerdo que el Fondo Monetario es nada más que una institución internacional que pertenece a todos los países. Ecuador es un socio y recuerdo también que el Fondo Monetario tiene esos apoyos financieros cuando uno de los miembros está en problemas. No somos actores como los bancos multilaterales, donde vamos acompañando a los países todos los días con proyectos de desarrollo, etc. No, somos un cirujano, un doctor, que un país como una persona va a ver cuando hay síntomas, es decir, cuando la crisis, la debilidad económica o fiscal está presente en el país. Entonces, creo que hay un reconocimiento. Por ejemplo, en nuestro directorio, hemos cortado los tiempos de revisión para poder apoyar lo más rápido posible. Hemos incrementado el nivel de acceso. Es decir, hoy los países pueden tener más acceso porque, como lo mencioné, es una crisis sin precedente y eso hace que básicamente el impacto fiscal es sin precedente. Entonces, ahora, por ejemplo, también el Fondo Monetario permite uso de sus recursos para apoyo presupuestal, lo que anteriormente no se podía usar. Entonces, creo que hay un reconocimiento que el fondo básicamente ha cambiado en el pasado. Es un socio muy importante en esta crisis muy especial que estamos viviendo. Y creo que la mayoría de los candidatos que comparten primero esta visión que hay una crisis sin precedente, hay que proteger la dolarización como que hay que proteger los más vulnerables. Entonces, para terminar, el socio del Fondo Monetario no es el gobierno del presidente Moreno o el gobierno anterior o el próximo, es el país que es miembro del Fondo Monetario. Entonces, estamos aquí para apoyar el país, estamos aquí para apoyar este gobierno y estaremos aquí para apoyar el próximo. Si el próximo gobierno quiere trabajar con el Fondo Monetario, si el próximo gobierno decide no trabajar con el Fondo Monetario, seguir a su propia ruta, con sus propias reformas y su propia manera de financiar su déficit. Si es un gobierno que decide básicamente que quiere bajar de manera sustancial las necesidades de financiamiento, habría que hacer o una reforma tributaria muy importante o recortar gastos de manera muy, muy importante en el corto plazo. O sea, el próximo gobierno va a tener toda la libertad de seguir sin o con el apoyo del FMI. Creo que se mencionó también, mencionaron ustedes dos las necesidades de continuar, de seguir adelante y de básicamente asegurar que las finanzas públicas son sostenibles. Eso no es únicamente algo que un país tiene que hacer con el Fondo Monetario. Eso, con o sin el Fondo Monetario, es necesario para el Ecuador. No es algo que es necesario porque tenemos un préstamo del FMI, no. Es algo que se necesita porque no se puede continuar así. Julián, muy claras esas respuestas. Yo me quedo con los mensajes justamente de que la institución ha cambiado, de cómo ven a los países como socios. Realmente yo creo que eso es algo que la mayor cantidad de ecuatorianos quieren escuchar. Y lo que tú mencionas al final, creo que compartimos todos en este salón y quienes nos ven. Yo mencionaba que el FMI no es un problema para el Ecuador. El problema lo tuvimos muchos años antes y recientemente por no ser
lo suficientemente responsables, como José lo decía, como lo haríamos en una casa, en nuestro hogar. Entonces, el problema no está ahí, el problema está en otro lugar. Y por eso te hacía la pregunta de cómo garantizamos la continuidad, porque aparentemente vamos a necesitar, al menos en estos años, que sí nos guíen en este camino de responsabilidad fiscal. Lo veo a Cristian también uniéndose al panel. No sé si tenías alguna pregunta. Sí, bueno, gracias Francisco, gracias Julian por aceptar esta invitación, gracias Joselo por estar en la invitación. Yo aquí simplemente, bueno, hacer un pequeño comentario. Yo sé que venimos de una situación muy compleja en la economía. Yo sé que hemos necesitado la participación de expertos multilaterales y creo que hay que agradecer esa apertura que han tenido los organismos multilaterales para acompañarnos en función de lograr ese compromiso que debe adquirir el Ecuador para salir adelante. La situación nos cogió, la pandemia nos cogió una situación compleja, en una situación en la que es complicado salir adelante, y lo que efectivamente debemos analizar y optar es que requerimos de responsabilidad, requerimos de un cambio en la mentalidad, porque para futuro sí, necesitamos de ese apoyo buscando dos cosas fundamentales: recuperar la situación de la economía y proyectarnos a la reactivación en futuro. Y básicamente esto se va a lograr con una responsabilidad fiscal, con una estructura monetaria que, acompañando la dolarización, nos permita crecer, y seguramente esto alrededor de políticas de libertad. En ese contexto, yo quería agradecerles por su participación, la invitación, agradecerle a Mateo también por la organización, y dejarte una duda, Julian, y Joselo también, si nos puedes compartir. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en términos de qué necesitamos que se venga? Francisco ponía por delante las elecciones que se vienen en el Ecuador, y creo que son importantes, pero más allá de esto, necesitamos pensar en la parte económica y estructural. Sabemos la situación, sabemos los compromisos, sabemos lo difícil que está, y sabemos que vivimos en una economía que tiene muchas reglas y que las debemos respetar. Entonces, ahí preguntarte, Julián y Joselo, ¿qué se viene? ¿Qué esperamos? ¿Qué debemos de esperar los próximos años? Con eso, agradecerles nuevamente y agradecer la participación de todos los que han estado. Muchísimas gracias. Bueno, me permito mencionar algo, ¿no? Si bien Julián anotó de manera adecuada que nosotros no podemos depender, por ejemplo, del petróleo, tampoco podemos depender del endeudamiento. Y para ello debemos ordenar sanamente las finanzas públicas. Para ello debemos arreglar la economía del Ecuador. Porque un préstamo internacional lo que hace es solucionar parcialmente un problema del momento. Pero nosotros debemos darle una solución permanente al problema por el cual atraviesa el país. Y en ese sentido es que nosotros no solo debemos arreglar las finanzas públicas, sino poner en marcha la economía del país, y por ello la necesidad de otras reformas que están ahí en la lista de los grandes pendientes en el Ecuador. Ya reitero, una reforma de pensiones, una reforma en lo financiero para traer más banca al Ecuador, una reforma en lo laboral para permitirle al empresariado adaptarse a las nuevas circunstancias, una reforma comercial que le permita al Ecuador integrarse al mundo. Estos son temas que van a solucionar los problemas de fondo del país. Desde luego necesitamos ordenar la casa, ¿ya? Pero ordenar la casa no significa recurrir constantemente al Fondo Monetario, porque eso lo que demostraría en sí es que no estamos haciendo la tarea y no estamos poniendo en orden las finanzas públicas, y debemos ponerlas en orden para de alguna manera pues solucionar nuestros problemas. Y en ese sentido hay muchísimo por hacer. Hay que mejorar la calidad del gasto, hay que escoger en qué se gasta y en qué no se gasta. Hay que reducir el gasto público a niveles, digámoslo así, sostenibles. Y creo yo, y aquí me permito hacer una puntualización, que la vía del aumentar los impuestos, que es la que se suele sugerir, no es la más adecuada para las circunstancias, y que se pueden alcanzar los objetivos de salud fiscal a través de mayor crecimiento económico. Yo creo que esa es un poco la apuesta por la cual tiene que ir el Ecuador, y una apuesta por la cual tiene que ir el próximo gobierno. En suma,
se pueden alcanzar los objetivos de crecimiento económico, se pueden arreglar las finanzas públicas, pero si lo hacemos por la vía del aumento de impuestos, pues la verdad eso puede ralentizar el despegue económico, ralentizar la recuperación. Así que yo, en lo personal, apuesto por el crecimiento económico o, en suma, desanclar al Ecuador de estos lastres que padece nuestra economía. Gracias, José. Julián, todo tuyo, el comentario final que desees dejar a todos quienes nos ven. Gracias, Francisco. Y gracias, Cristian, por la invitación y por la pregunta también. Yo creo que sí, José, creo que mencionó cada punto de lo que voy a decir, pero lo voy a resumir en una palabra. Lo que viene enfrente es básicamente la necesidad de tener un crecimiento económico sostenido por el sector privado. En la última década, básicamente, José lo mencionó, con los altos niveles de precios de petróleo y también minerales, y eso no es algo específico de Ecuador, sino la región también se vio eso, ¿no? Se subieron bastante los gastos y eso al final, por el incremento de los ingresos petroleros, ¿no? Y eso básicamente hizo que el crecimiento era sostenido por el sector público. Luego de la bajada del precio del petróleo al final de 2014, en 2015, básicamente este modelo se complicó y lo que básicamente pasó es que también la economía ya se debilitó y ahora nos toca esta crisis que básicamente, como lo mencioné, es sin precedentes, entonces el impacto también es sin precedente. Los vecinos que también tuvieron esos recursos más altos, Colombia, Perú, precios de petróleo más altos, precios de minerales más altos, no solamente lograron también reducir pobreza, subir los ingresos de sus ciudadanos, pero al mismo tiempo lograron tener ahorro y cuentas fiscales ordenadas. Y eso es que en este momento los ayuda mucho. Aquí hay un tema también que hay que mencionar. La dolarización es un sistema, es la preferencia del Ecuador, ¿no? Hay que respetarlo. Nosotros, de nuestro lado, trabajamos con el gobierno para sostener la dolarización. Pero la dolarización, al final, quita herramientas de políticas económicas al gobierno, no hay política monetaria, no hay política de cambio. Cuando vemos que en otras partes del mundo los bancos centrales bajaron bastante las tasas de interés, la política de cambio permitió absorber un poquito el choque. Aquí básicamente, sin estas herramientas, hace que hay más presión en la parte fiscal, que es básicamente la única herramienta de estabilización en el corto plazo que queda, ¿no? Entonces, es una razón suplementar hay que entender que lo que mencionan de poner la casa en orden es más necesario en un país donde hay dolarización. Entonces, en el futuro para mí aquí está. Hay que entender que hay más presión en la parte fiscal, entender que hay una razón suplementar para ordenar las finanzas públicas. Pero al mismo tiempo, haciendo esto también, lo que se hace hay que generar, hay que apoyar al desarrollo del sector privado, porque en el futuro, con esos niveles de deudas, básicamente no hay espacio para que el crecimiento económico en Ecuador viene de parte del sector público. Entonces, aquí hay básicamente muchas cosas que hacer. Han hablado de acuerdos de comercio, eso es muy importante. Justamente por ser una economía dolarizada, hay que incrementar las exportaciones para traer cash en la economía que le permite crecer más. Eso es importante. Para mí, algo muy importante es que la estabilidad fiscal y la estabilidad financiera, la estabilidad macroeconómica, eso ayuda a desarrollar el sector privado porque el sector privado le permite hacer más visión estable en el futuro y eso ayuda a la inversión económica. Más que todo, hay reformas, lo mencionaron, laborales, en términos tributarios, hay que reformar la política tributaria para que esta política tributaria apoye al sector privado, pero cuando digo esto, no es apoyar
a las personas que tienen estas empresas. Hay que apoyar a esas empresas a generar empleo. Y en Ecuador el sector laboral está dividido en dos. Una poca parte, el 30%, que son en el sector formal, muy protegidos, y el 70% de los ecuatorianos que no tienen empleo formal, que tienen salarios abajo del salario del sector formal, que tiene menos protección de pensión, social, etcétera, que el sector protegido. Entonces aquí el trabajo que hay que hacer es generar empleo para justamente permitir a estas personas formalizar empresas. Y aquí creo que también termino con esta palabra. El gran reto es la competitividad. Creo que José lo tomó también. Ecuador tiene hay un capital humano muy alto, hay un capital en infraestructuras muy importante, hay un capital natural importante. Es un país que tiene esta cultura justamente por ser un país pequeño, muy abierto, que tiene esta cultura justamente de comercio, del comercio exterior, etc. Entonces hay mucho que hacer y hay mucho que hacer para desarrollar esta parte y permitir que el país sea más competitivo y que empresarios, empresas internacionales y los ecuatorianos mismos adentro pueden crear empresas y empleo formal. Con eso termino. Gracias a todos por la invitación nuevamente. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Si me permites, Francisco, solo unas cuantas palabras de agradecimiento nuevamente a Julián y a Joselo. 3 cosas o 4 que me quedan que son importantes, ¿no? El Ecuador necesita evidentemente de una responsabilidad fiscal, de un acompañamiento monetario que fortalezca la dolarización para lograr crecimiento y competitividad a largo plazo. De alguna manera, una flexibilización del mercado laboral que permita recuperar mucho el empleo que se ha perdido, que eso es, creo yo, fundamental. Y sin duda necesitamos una estructura que venga acompañando todo esto en cuanto al uso de los recursos y la proyección internacional. En ese sentido, esas son las ideas que personalmente a mí me quedan. Sin duda, creo que a todos quienes nos han escuchado quedarán algunos de los mismos comentarios. Y simplemente, antes de nada, agradecer a la Sociedad de Debate y Oratoria de la Universidad de Cuenca, al Instituto Ecuatoriano de Economía y Política, a Libre Razón, obviamente, a libertarios, a Estudiantes por la Libertad y en especial al Club de Economía y Política, al Club de Economía y Política de la Universidad Católica, de la Facultad de Economía, que han hecho posible este evento. Gracias, Julián, por la compañía, Joselo, Francisco, Mateo, a todos quienes nos acompañaron y esperamos que las próximas reuniones que podamos tener a este nivel, de altísimo nivel, que sea tan incisivo al respecto, nos puedan acompañar y sigamos teniendo este nivel de debate, nivel de participación que permita al Ecuador y a los estudiantes conocer de primera mano las acciones que se están llevando al nivel nacional y multilateral. Muchísimas gracias por todo. Francisco, te dejo para la despedida. Gracias. Gracias, Cristian. Valoramos mucho tu esfuerzo también por coordinar esto. Rápidamente, yo me quedo con algunas palabras que se han mencionado. Ahorro, competitividad, estabilidad que se lograría y sobre todo responsabilidad. Responsabilidad porque la cuenta o la factura, si lo quieren ver de alguna forma, la pagamos todos. Y más aún los jóvenes, quienes nos ven, quienes nos escuchan y van a reproducir esto. Porque los jóvenes no tienen cartas, no tienen mucha posibilidad de decidir y es el futuro de esos jóvenes quienes está también en riesgo. Así que a los jóvenes les debe importar muchísimo esto, inmiscuirse en estos espacios que hemos diseñado con varias organizaciones para debatir con respeto y con altura. Eso es lo que necesitamos en este país. Finalmente, agradecer a todos, y el agradecimiento creo que está de más también, todos les han agradecido, pero quiero destacar una cosa, la presencia del representante del FMI en una conversación muy distendida, muy tranquila, mostrando algo que yo sí creo que hay que rescatar y es esa cercanía. Como Julián lo mencionó, esto no es de un gobierno, no es de Moreno, no es del gobierno que venga, esto es del Ecuador y nos tiene que importar a todos. Y si empezamos a trabajar con esa mentalidad, a mí no me caben dudas de que el país va a salir adelante. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Una muy buena tarde y un feliz día para todos y muchas gracias por vernos.